que vamos a estar llevando. Amén. Bueno, nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a continuar con este hermoso libro de la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 12. Cuando lo tenga me dice un amén. Primera de Pedro, capítulo 3, del verso 8 al versículo 12. Como dice arriba en su Biblia, hermanos, una buena conciencia, que es el tema de hoy, o se puede traducir también como manteniendo una vida cristiana saludable. Amén. Dice la palabra del Señor. ¿Estamos ahí? Dice: finalmente, sé todos de un mismo sentir. Y mira lo que dice, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Vamos a orar, hermanos, y a pedir al Señor que nos ayude. Amén. Padre Santo, te damos gracias. Una vez más nos acercamos con mucha necesidad. Realmente me encuentro muy necesitado, Señor. No solamente yo, sino también mis hermanos. Porque al escuchar tu palabra, al escuchar estos pasajes bíblicos, nos damos cuenta, Señor, lo mucho que nos falta crecer. Pero sabemos, Señor, que tú terminarás la obra que has comenzado en nosotros. Y te ruego que nos ayudes, que sigas haciendo esa obra en nuestras vidas. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Al parecer es el tema 8 o tema 9. No recuerdo cuál de los, qué número va. Pero como título es una buena conciencia o manteniendo una vida cristiana saludable. Amén. Amén, hermanos. Hemos estado, mis hermanos, enfatizando a través de esta carta que el apóstol Pedro, una vez, hermano, que les recuerda, porque ya lo hemos venido diciendo, predicamos texto por texto, ¿verdad? Y creo que cuando lo hacemos de esta manera nos familiarizamos un poquito con el libro. Una vez que Pedro les recuerda a estos cristianos, a estos destinatarios, a lo que les llama los expatriados, ciertas doctrinas, Pedro desde el capítulo 1, verso 13, hasta estos versos que vamos a seguir estudiando o analizando, les ha hecho un llamamiento a una vida santa. Dentro de ese llamamiento santo que les hace el apóstol Pedro, mis hermanos, les recuerda que ahora, como pueblo escogido, tienen que vivir, tienen que conducirse, tienen que actuar como lo que son ahora. Un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Pedro les hace un llamado a que recuerden que somos extranjeros, porque nos recuerda eso, ¿verdad? Somos peregrinos. Y una vez que Pedro les recuerda todo esto, mis amados hermanos, en este capítulo 3 el apóstol les habla sobre los deberes conyugales, que ese fue el tema pasado. Es decir, él quiere que nosotros veamos, o que los destinatarios vean cómo llevan o cómo deben de llevar su cristianismo dentro del matrimonio. Amén. Que todo tiene que ver con un llamamiento a una vida santa. Ahora, ¿qué vamos a ver en estos versos que vamos a estudiar el día de hoy, que son del 8 al 12? Vamos a ver cómo estos destinatarios tienen que llevar su cristianismo ahora unos para con otros. Amén. Repito, vamos a ver cómo estos destinatarios tienen que llevar su cristianismo ahora unos para con otros, llevando, hermano, el apóstol Pedro esa misma línea de pensamiento que ha venido exponiendo sobre una vida santa. ¿Qué es esto? Esto es que Pedro nos hace un llamado a que a la hora de conducirnos unos con otros, lo hagamos con una buena conciencia. Pregunta, ¿qué es una buena conciencia? Como dice el título arriba en su Biblia. Una buena conciencia es que las verdades de la palabra de Dios gobiernen nuestra vida sin nosotros poner oposición a ella. Ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo que lleve a cabo el ministerio con limpia conciencia, le está dejando saber que sus motivaciones a la hora de llevar el ministerio sean sanas, dejándose gobernar por la palabra de Dios. Amén. Mire cómo comienza el verso 8, hermanos. ¿Estamos ahí? Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Y mire lo que dice el verso 10. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra aquellos que hacen el mal. La versión lenguaje actual dice, en fin, todos ustedes deben de vivir en armonía. ¿Estamos viviendo en armonía, hermanos? Y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo, para que permanezcan unidos, sean buenos y humildes. Mira lo que dice esa versión. Si alguien les hace algo malo, no hagan lo mismo. Si alguien los insulta, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Dice esa versión, no contesten con otro insulto. Señor, ayúdanos, ¿verdad? Habría que decirle ahí más, Señor, ayúdanos. Amén. Dice, al contrario, pidan a Dios que bendiga a esas personas, pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. Porque como dice la Biblia, los que de todo corazón deseen vivir y ser felices, deben de cuidarse de no mentir y de no hablar mal de otros. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Bueno. Deben de hacer el bien, dejar de hacer el mal y vivir en paz con todos. Porque el Señor cuida a los que hacen el bien, escucha sus oraciones y está en contra del malvado. Mis hermanos, algunos comentaristas a estos versos le llaman, como dice el título arriba en su Biblia, una buena conciencia,
Otros le llaman viviendo en piedad en medio del sufrimiento. Otros le llaman deberes cristianos. Y otros le llaman el cristianismo práctico en medio de la prueba. Ese es un buen tema, ¿verdad? El cristianismo práctico en medio de la prueba. Porque la pregunta es, ¿a quién el apóstol Pedro le está pidiendo esto? ¿A los inconversos? No. ¿A los impíos? No. Ya que ni los inconversos ni los impíos tienen la capacidad, mis hermanos, de poner en práctica estas verdades bíblicas. Usted no le puede pedir esto a los inconversos. No le puede pedir esto a los inconversos o a los impíos. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad, la fuerza que viene del Señor de poner en práctica estas verdades bíblicas. Entonces, ¿a quién le pide el apóstol Pedro esto? Esto que va a pedir Pedro se lo pide a un pueblo escogido por Dios. Y mire lo que dice, finalmente. ¿Qué sigue diciendo el verso 8? Sé todos de un mismo sentir. Pregunta, ¿qué llamado está haciendo el apóstol Pedro? Está haciendo un llamado a la unidad. Es decir, ya hizo un llamado a la santidad, ya hizo un llamado a la pureza, ya hizo un llamado a los matrimonios, deberes conyugales, mas sin embargo, ahora en estos versos, el apóstol Pedro está haciendo un llamado a algo difícil, mis hermanos, que en ocasiones se nos hace difícil practicar o evidenciar, que es la unidad. ¿Sí o no, hermanos? Dice el apóstol Pedro, finalmente, sed, nada más un grupito, nada más, ¿verdad que no? Sed todos de un mismo sentir. Todos los nacidos de nuevo. Amén. Mis hermanos, en ocasiones podemos llegar a pensar que tener un mismo sentir es igual a que todos los que me rodean tienen que sentir lo que yo siento, tienen que hacer lo que yo hago, lo que yo demando, o tienen que pensar lo que yo pienso. Ya que si no sienten lo que yo siento, si no hacen lo que yo hago o demando de otros, y si no piensan como yo pienso, tal persona no está en un mismo sentir. Podemos llegar a pensar así. Bueno, si alguien cree que tener un mismo sentir es que lo que yo siento lo deben de sentir los demás, lo que yo opino deben de opinar otros, si alguien piensa que es eso, mis hermanos, lamento decirles que tal persona en realidad lo que quiere es manipularlo. ¿No piensas como yo? ¿No estamos en el mismo sentir? Si alguien piensa así, o si alguien piensa que eso es tener un mismo sentir, lamento decirle que tal persona en realidad lo que quiere es manipularlo. Mire lo que dice Pedro, finalmente, que en griego es en resumen, que en griego es, este es el resultado de una nueva vida en Cristo, que en griego es, esta es la forma como debe de vivir un pueblo adquirido por Dios, que en griego es, este es el resultado de una vida regenerada, finalmente, este es un resumen. Sed todos de un mismo sentir. Es decir, como resultado de su conversión, como resultado de su nueva vida en Cristo, como resultado de esa esperanza, es que en la que ahora viven, por gracia, en esto tienen que tener, dice el apóstol Pedro, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Ahora la pregunta es, ¿en qué? ¿En qué? Bueno, el mismo apóstol Pedro nos lo dice. ¿Qué sigue diciendo el texto?
a ser compasivos. A eso se refiere. Amándonos fraternalmente, a ser misericordiosos, a ser amigables, a controlar nuestra lengua, a no devolver mal por mal, a no proferir maldición. A eso se está refiriendo el apóstol Pedro, en que tenemos que tener un mismo sentir. Mis hermanos, el apóstol Pedro nombra algunas virtudes que transforman nuestras relaciones unos con otros, ya que si éstas no están en nosotros, esto va a producir desunidad. Y realmente tú y yo tendremos que cuestionarnos cómo estamos llevando nuestra vida cristiana. Dice el apóstol Pedro, finalmente sé todo de un mismo sentir, y mire el sentir a lo que debemos de ser. No es al sentir lo que yo digo, no al sentir lo que yo pienso, no al sentir lo que yo siento, sino al sentir que nos nombra la Escritura. Vuelvo a preguntar, ¿a qué sentir qué sentir tenemos que tener unos con otros? Respuesta, a ser compasivos. A ser compasivos. Sigue diciendo el verso. Finalmente, sé todos de un mismo sentir. ¿Y qué dice? Compasivos. Ahora, mis hermanos, ¿qué es ser compasivos? Ser compasivos no es solapar el pecado. Ser compasivos no es participar del pecado de otros. Ser compasivo no es ser blandeque con el pecado. Ser compasivo es denunciar el pecado con misericordia. Eso es ser compasivo. Ya que si alguien ha sido compasivo, mis hermanos, con nosotros, es Dios. Si alguien ha recibido mucha misericordia, mis hermanos, somos nosotros. Si alguien nos amó con lazos de amor, como dice Oseas, es Dios. Usted ha recibido mucha compasión de Dios. Yo he recibido mucha compasión de Dios. ¿Cómo nosotros no vamos a ser compasivos con otros? Que no significa callarnos a la hora de denunciar el pecado, sino mostrarlo con misericordia. Primera de Timoteo 1:15, Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué dice Pablo? Él reconocía que había recibido mucha misericordia. Dice Pablo, yo soy el primero, porque por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Pablo está diciendo, yo no merecía la misericordia de Dios. Tanto que Pablo, mis hermanos, entre los pecadores se ponía como el primero en la lista. Pablo sabía que había recibido mucha misericordia. Sabía que Dios había tenido mucha compasión de él. Por lo tanto, ahora, en esta nueva vida en Cristo, mis hermanos, si algo debemos demostrar unos para con otros, es ser compasivos. La palabra un mismo sentir también en griego quiere decir una misma mente. Es decir, habla del pensar igual en el sentido de que si tenemos una nueva vida en Cristo debemos de ser compasivos. Mis hermanos, la pregunta que tendremos que hacernos nosotros es, ¿estamos siendo nosotros compasivos para con otros? Ya que cuando leía esto, podía yo ver, mis hermanos, la bella y maravillosa oportunidad de mostrar con evidencias nuestro cristianismo, mostrando compasión unos para con otros. Va a haber momentos así. Sigue diciendo, finalmente es todo de un mismo sentir, compasivos, ¿y qué sigue diciendo? Amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, que se traduce como no arrogantes, no orgullosos, no altivos,
perdonadores. ¿A quién le escribe el apóstol Pedro, hermanos? A gente regenerada. Amén. Verso 9. ¿Qué dice? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Es decir, en esa vida santa de la cual el apóstol Pedro está haciendo un llamado a gente regenerada, a gente convertida, a gente que ha entendido las Escrituras, a gente que tiene que ser compasiva, a gente que se tiene que amar fraternalmente, gente que tiene que ser misericordioso, humilde, amigable, gente que no tiene que pagar mal por mal, que se traduce a que no devolvamos insulto por insulto, porque una versión así lo dice. No vengativos. Pedro, mis hermanos, dentro de todo esto que ha venido haciendo este llamado, es a evidenciar el tipo de pueblo que tú y yo somos. Dice el verso 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Amén. ¿Qué es esto, mis hermanos? Esto es la vida del creyente. Ahora, mire bien. Todo esto antes mencionado, que yo no sé, amados hermanos, cuántos de nosotros lo practicamos en el día a día. Amén. Todo esto es antes mencionado, que estamos tratando de llevarlo o de manifestarlo en nuestra vida por la gracia de Dios, o que esto gobierne nuestra vida, se supone que es el resultado de una nueva vida en Cristo. Eso es algo que se nos tiene que ver. Que seamos misericordiosos, compasivos, amigables, que no paguemos mal por mal, sino bendigamos a aquellos que nos hacen daño. Más sin embargo, mis hermanos, me temo que batallamos en evidenciar esto que les nombra. Mire bien, el apóstol Pedro trae en evidencia de dónde, mis amados hermanos, se genera la mayor parte de nuestros problemas, o el por qué en ocasiones no somos compasivos, no somos misericordiosos, no somos amigables, devolvemos mal por mal, insulto por insulto. Y Pedro, mis hermanos, en el verso 10 nos muestra a nosotros una parte de nuestro cuerpo, de los miembros de nuestro cuerpo, del por qué en ocasiones no evidenciamos esa nueva vida en Cristo. Porque la pregunta es, ¿de dónde se genera la mayor parte de nuestros problemas unos con otros? Ya sea en el matrimonio, ya sea con amistades, o ya sea dentro de una congregación. ¿De dónde, hermanos? ¿Saben de dónde? De la lengua. Porque mire lo que dice el verso 10. Amén. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Quién quiere ver días buenos? ¿Quién quiere ver días buenos?
Amados hermanos, no solamente usted, sino todos, yo creo que todos hemos pasado por eso. En ocasiones nos metemos en tantos problemas unos con otros simplemente por no refrenar, ¿qué? La lengua. ¿Por qué? Dice el apóstol Pedro, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, dice, refrene, modere, reprime, domine, contenga, limite, controle, sujete su lengua. Y no les quiero preguntar cómo le ha ido en esta semana, amados hermanos, con su lengua, con nuestra lengua. ¿Verdad? Pastor, pero es que yo soy claridoso y yo digo las cosas como son y yo no tengo pelos en la lengua. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero ¿lo haces aplicando misericordia? ¿Lo haces teniendo compasión? ¿Lo haces buscando la paz? ¿Lo haces para bendición? Porque a veces hasta nos jactamos, es que yo soy claridoso y yo no tengo pelos en la lengua y yo voy a decir las cosas como son. ¡Gloria a Dios! Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Con misericordia? ¿Con compasión? ¿Buscando la paz? ¿Lo hacemos para bendición? Esa es la pregunta, ¿cómo? ¿O lo hacemos en la carne? Mis hermanos, el llamado a la unidad muchas veces, no siempre, muchas veces se daña, se deteriora dentro de una comunidad cristiana o dentro de un matrimonio por causa de no someter uno de nuestros miembros con los que batallamos constantemente. Y repito, ¿qué parte del cuerpo nombra Pedro? La lengua. Vuelvo a preguntar, ¿quién no se ha metido en problemas por no controlar su lengua? Hermanos, al parecer, cuando Pedro habla de ver días buenos y de refrenar la lengua, está citando el Salmo 34, versos 12 al 16, donde dice, ¿quién es el hombre que desee vida, que desee muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y sígala. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿A qué se refiere cuando Pedro dice que el que quiera amar la vida y ver días buenos? ¿A qué se refiere el apóstol Pedro? Mire, esto no se refiere a una vida sin problemas o libre de dificultades. Porque dice, ¿verdad? Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, hermanos, esto no se refiere a que no vas a tener problemas o no vas a tener dificultades. Problemas los vas a tener. Dificultades los vas a tener. Adversidades las vas a tener. Pero ¿qué parte del cuerpo usamos cuando estamos en dificultades unos con otros? ¿Qué parte del cuerpo? Te dicen un insulto y tú con señas, ¿verdad? No, con la lengua. Llegan y te insultan y tú con señas, ¿verdad? No, rápidamente, ¿qué usamos? En vez de ser compasivos, ser misericordiosos, ser amigables, batallamos en controlar la lengua. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pedro cuando dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos? Repito, esto no se refiere a una vida sin problemas o libre de dificultades, porque en tu vida cristiana vas a tener problemas. En tu vida cristiana va a haber dificultades. Algunos comentaristas interpretan que se refiere a el que quiera vivir como creyente. ¿Usted quiere vivir como creyente?
Pastor, yo soy creyente. Ah, bueno, gloria a Dios. Pues entonces usted refrena su lengua. Esto se refiere a el que quiere vivir como creyente, el que quiere vivir como un verdadero discípulo que pone por obra la palabra, el que quiere vivir como un cristiano piadoso, el que quiere vivir como un cristiano que tiene salud espiritual, el que quiere llevar una vida cristiana saludable en este mundo caído. Dice el apóstol Pedro, evite chismes, pleitos, disputas, mentiras, venganzas, calumnias, difamaciones, falsedades, refrenando su lengua. ¿Quieres tener una vida saludable espiritualmente hablando? Evita eso. Te insultan, pero tú aplicas la misericordia. No, me va a conocer, pastor. Ah. ¿Acaso no somos pueblo escogido? Para anunciar las virtudes. Amén, hermanos. Amén. Dice el apóstol Pedro. Mire, ya mostró ciertas evidencias, porque dice en el verso 8, en la primera palabra, finalmente, como decir, este es el resultado de una persona que ha sido convertida. Este es el resultado de una persona que ha recibido salvación. Y da la lista: ser todos del mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases la bendición. Pero en el verso 10 hay algo, mis hermanos, con lo que batallamos. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, yo tengo que volver a repetir esto, que aquí no se refiere a una vida sin problemas, o a que vas a estar libre de dificultades, o que vas a ser tú una monedita de oro donde a todos les vas a caer bien. No, vas a tener problemas con otros hermanos, los vas a tener. La cosa es cómo tú vas a responder, cómo tú vas a mostrar tu cristianismo, amigablemente, teniendo misericordia, siendo compasivo como tú, como yo. Porque esto se refiere a el que quiere vivir de verdad como un cristiano, el que quiera vivir de verdad como un discípulo que pone por obra la palabra, el que quiere vivir de verdad como un cristiano piadoso, como alguien que tiene salud espiritual, el que quiere llevar una vida cristiana saludable en este mundo caído, que dice Pedro, refrene, evite, y le doy la lista de nuevo: chismes, pleitos, disputas, mentiras, venganzas, calumnias, difamaciones, falsedades, refrenando su lengua. Porque nos mete cada problema en nuestra lengua, hermanos. Dice el verso 10, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, si el que quiera vivir de verdad como un cristiano, el que quiera vivir de verdad con salud espiritual, el que quiera vivir en santidad, el que quiera de verdad reflejar la vida en Cristo en él, el que quiera de verdad reflejar su vida en Cristo, refrene su lengua del mal. Mis hermanos, es por eso que el apóstol Pedro más adelante, en los versos que vamos a ver en los próximos temas, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Como decir, ¿no se cansan? ¿No se cansan? Pedro le está diciendo a los expatriados, ¿verdad, hermanos? ¿No se cansan de pleito en pleito?
¿No se cansan de chisme en chisme? ¿No se cansan de vivir la vida cristiana de disputa tras disputa, disputa tras disputa? ¿No se cansan? Dice Pedro, basta ya basta. Aleluya, amén, amén. Porque es un pueblo escogido por Dios. Ya que, mis hermanos, tenemos que recordar que el apóstol Pedro le está haciendo un llamado a una vida santa. Tenemos que recordar que Pedro le está haciendo un llamado a vivir como un pueblo escogido por Dios. Le está haciendo un llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, no solamente con la proclamación del Evangelio, sino con nuestro testimonio. Mas, sin embargo, si no refrenamos nuestra lengua evitando constantemente pecar, tendremos que ver nosotros si de verdad estamos en la fe. El apóstol Pedro, mis hermanos, ya expuso ciertas virtudes que reflejan la vida en Cristo en medio de pruebas. ¿Cuáles son? Ser misericordiosos, ser amigables, ser compasivos, no pagar mal por mal o insulto por insulto. Dice Pedro, de esto, sed de un mismo sentir de esto. Dice, refrene su lengua del mal. No está diciendo que nos quedemos callados, no amonestando el pecado, no. Sino que Pedro enfatiza que debemos de evitar calumniar, insultar, dar difamaciones, pelear constantemente unos para con otros. Es lo que está exponiendo él. Y a la hora de hablar, usar ¿qué? La misericordia y la compasión. Mis hermanos, estamos practicando esto. A la hora de tener esas diferencias, porque las vas a tener, van a ser inevitables. Verso 11. ¿Tiene? Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. La palabra apártese del mal en el contexto, amado hermano, de lo que ha venido hablando, es no participes, escapa por tu vida, pon distancia, cuida tu vida espiritual. Y se haga el bien, busque la paz y síguele. Verso 12. Ahora mire por qué debemos de atender este llamado que está haciendo el apóstol Pedro. Número 1, porque se supone que somos pueblo escogido. Y número 2, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Nosotros somos justificados. Amén. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Y qué sigue diciendo? Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pregunta: ¿en quiénes el Señor está en contra? En aquellos que hacen el mal. ¿Cuál es el contexto? En aquellos que no refrenan su lengua, en aquellos que no buscan la paz, en aquellos que no son compasivos, en aquellos que no son misericordiosos cuando han recibido mucha misericordia, en aquellos que no quieren vivir como verdaderos cristianos, ya que el Señor conoce detalladamente las intenciones de nuestro corazón. El Señor nos conoce, hermanos. Amén. Detalladamente conoce las intenciones de nuestro corazón.
La Nueva Traducción Viviente en este verso dice: por último, todos deben de ser de un mismo parecer, tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón, mantengan una actitud humilde, no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y les concederá su bendición. Pues las Escrituras dicen: si quieres disfrutar la vida y ver muchos días felices, refrene su lengua del mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate para mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Amén. A manera de aplicación, hermanos, ¿cómo estamos nosotros reaccionando ante los insultos? ¿Cómo estamos nosotros refrenando nuestra lengua? ¿Estamos siendo amigables? ¿Estamos mostrando misericordia? ¿Estamos reflejando una vida espiritual saludable, ya que somos un pueblo escogido? ¿Cómo, hermanos?